Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más en una jornada que organiza, como sabéis, con mucha dedicación y con mucha ilusión por contribuir a que las empresas madrileñas estéis lo mejor informadas posible sobre tendencias y sobre realidades que se están viviendo. Saludar al coordinador de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Óscar Romera, a Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, también a José Ramón Sanz, nuestro querido presidente del Consejo de Empresa Familiar de CEIM y presidente de la Fundación Numa, que sabéis que organiza también con mucha dedicación estos encuentros especialmente dedicados a conocer la realidad de la empresa familiar. María José Martín, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas. Óscar García, director de Recursos Humanos de Supergarbia y presidente de la Asociación La Única. Patricia Rueda, directora general del Grupo Rupama. Javier Sanchidrián, director de operaciones del Grupo Más y presidente de la Asociación Amader. Y Ricardo Molina, consejero de la Fundación Numa, que nos van a acompañar en diferentes ponencias a lo largo de la jornada de esta mañana. Queridos empresarios, muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos vuestro tiempo y por tener a la Confederación como referente para informaros y para hacernos llegar vuestras inquietudes y vuestras necesidades. Yo voy a ser muy breve, quiero únicamente agradecer a la comunidad y agradecer al Ayuntamiento la sensibilidad que tiene hacia el tejido empresarial de la comunidad y de la ciudad en un contexto que sabéis no es todo lo amigable que necesitaríamos para seguir ejerciendo nuestra actividad, pues con esfuerzo, como siempre, y eso nunca va a cambiar, pero también con la necesaria seguridad jurídica y pues la ausencia de sobresaltos relativamente frecuentes. Y en ese sentido, desde luego, cuando las administraciones nos acompañan, pues hay que ser agradecidos y nunca sobra, porque además es verdad que lo son en el fondo y lo son en la forma acompañándonos cada vez que les pedimos su apoyo en estos actos, y en el fondo porque sabéis que hay diferentes líneas de trabajo como la lucha contra la hiperregulación y diferentes mesas en las que hay una escucha productiva y una escucha que tiene resultados para que toda la normativa que se genera en los contextos autonómico y municipal sean lo más proclives posible a no interferir en la actividad empresarial y a favorecer, desde luego, un desarrollo que sin duda necesitamos todos y os gustará mucho en ese sentido la ponencia que hará nuestro presidente de la comisión, porque se trata simplemente de contar lo que ya hacéis las empresas y que seamos todos conscientes que si su contribución en forma de impuestos, en forma de cotizaciones, pues muchos de los servicios de calidad que tenemos ahora no podrían ser viables. Entonces es bueno que lo recordemos y es bueno que estemos orgullosos de lo que contribuimos a la sociedad, independientemente del parecer que tengan unos pocos. Y yo, sin más, voy a dar la palabra a Óscar Romero, coordinador de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, para que nos dirija unas palabras en esta bienvenida institucional. Pues muchas gracias, Sara. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación, presidente, viceconsejero, María José Martín, y luego expertos Ricardo Molina, Óscar García, Patricia Rueda y Javier Sanchidrián. Lo hablábamos en la antesala del comienzo de este acto, ¿no? Yo creo que Madrid, la ciudad de Madrid, la región de Madrid le debe mucho a la empresa familiar, ¿no? La empresa familiar, les voy a hablar de datos que son obvios para ustedes, ¿no? Pero siempre hay que recalcarlos y siempre hay que recordarlos, ¿no? Representa el 85% de todo el tejido empresarial de la región, aporta el 39% del PIB regional y genera el 56% del empleo, ¿no? El 30% de los trabajadores de la Ciudad de Madrid trabajan en empresas pequeñas o pymes entre 1 y 49 trabajadores. El otro 17% en empresas que cuentan entre 50 y 250 empleados. Podemos concluir que desde el punto de vista de las administraciones hay que mimar este patrimonio, por lo menos tener seguridad jurídica, como decía Sara, acompañar de la mejor forma posible desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista de las trabas burocráticas que sientan administraciones amigables
para el desarrollo de su actividad productiva, y en ese sentido es donde se tienen que dirigir los esfuerzos y los recursos de las administraciones, ¿no? Hoy lideramos una ambición común que todos compartimos, que es la de convertir a la ciudad de Madrid, a la región de Madrid, no solo en un lugar atractivo para los negocios, que creemos humildemente, pues los datos están ahí, ¿no? Sino que sea esencial para los negocios. Durante décadas hemos desarrollado políticas que benefician la inversión, la creación de riqueza, el empleo y, en definitiva, la prosperidad de los madrileños, ¿no? Y lo hemos hecho conjuntamente, lo hablábamos también, con CEIN, con la Cámara, con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la empresa familiar, con previsibilidad, con rigor, con sentido común, cuidando a la empresa frente al vapuleo que en algún momento hay al empresariado, ¿no? Con apriorismos quizás un poco trasnochados, y sobre todo con un daño reputacional que no lleva a nada. Es decir, quien genera negocio son las empresas, quien genera oportunidades, quien genera recursos son las empresas, y hay que apoyar al empresariado y hay que hacerlo sin complejos, porque yo creo que es un win-win en el que todo el mundo sale beneficiado, ¿no? Desde el punto de vista de las administraciones, por lo menos ya hablará Daniel por la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid creemos que con estabilidad, con seguridad jurídica y con un régimen fiscal atractivo son las señas de identidad, pero que esto es solo un punto de partida. Estamos en este caso en Madrid, dentro del momento que atraviesa Madrid, hay que resaltar también la calidad de vida y las oportunidades para que consoliden Madrid en ese momento, que consoliden a Madrid como un valor diferencial frente a otras ciudades a nivel global, ¿no? Y también hoy hablamos mucho y hemos tenido otras jornadas sobre el talento global, ¿no? Del que beben las empresas y sobre el que también es un eje fundamental para conseguir ese equilibrio en la economía y la calidad de vida que buscamos todos, ¿no? Y luego hay ese esfuerzo compartido con la colaboración de las empresas es absolutamente fundamental para ser motor económico de España, ¿no? No solamente la Comunidad de Madrid es la primera región en cuanto a índice de competitividad, sino que la ciudad de Madrid, dentro de lo que es esa locomotora, y lo decimos con humildad, pero hay que decirlo, 2 de cada 3 euros que se generan en la región de Madrid proceden de la ciudad de Madrid. Un 65,6% de la riqueza que se genera en esta región procede de la ciudad de Madrid, y esa convivencia y esa coordinación que tenemos a diario con la Comunidad de Madrid y con los empresarios y con aquellos que representan a los empresarios es uno de los ejes fundamentales por los que esta región pues está obteniendo esos resultados, y en ese sentido pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Luego no me quiero extender mucho porque no quiero que consideren que he venido aquí a darles un sermón, ni mucho menos, no lo consideren así, pero sí que me gustaría recalcar que si la capital es sinónimo de éxito y que buscamos la excelencia, este éxito debe ser siempre un trabajo conjunto. Y en este caso no tenemos que tampoco olvidar varios retos que les dejo, sobre todo para que dentro de lo que son la mesa de expertos lo hablen, lo sugiero así. Indico 2. Según One to One Corporate Spain, hay 20.400 empresas de entre 100 y 250 empleados que están en riesgo por falta de continuidad empresarial, sobre una muestra de 181.000 empresas. Creo que es un dato relevante, ¿no? Luego, según el primer barómetro de la valoración del empresario, publicado por la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, un 77% de los españoles tiene una visión positiva o muy positiva de los empresarios. Un 24% de los encuestados dice que su imagen, la imagen de los empresarios, se ha deteriorado en este último año, y un 13% indica que ha mejorado. Es decir, estos dos datos nos dan, en este caso, una información sobre la que trabajar y sobre los retos que tenemos en el muy corto plazo, ¿no?
que no solamente deben ser en el muy corto plazo. Es decir, aquí las instituciones siguen y si la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid está en la situación en la que está, y yo bien lo comentábamos antes, lo vivíamos en el año 2008, cuando todavía Cataluña estaba por delante de, en este caso, la Comunidad de Madrid, es un esfuerzo conjunto a lo largo del tiempo en previsibilidad, en acción conjunta, en rigor, en control, por ejemplo, de la deuda, control de los retos. Madrid no es una isla, pero debemos trabajar para que todos los efectos quizás nacionales o internacionales pues nos afecte lo menos posible, ¿no? Y en ese sentido yo se lo dejo para los ponentes de la mesa estos dos datos un poco para que pues opinen sobre ellos, ¿no? Y finalmente el objetivo de este foro, que fundamentalmente es aprender, es sumar esfuerzos, yo lo veo así, hablar con familias con experiencia positiva, buenas prácticas sobre la transmisión de vocaciones empresariales y argumentos para potenciar nuevas vocaciones empresariales, deben ser elementos que nos lleven a unas conclusiones claras y sobre todo que sigan en la dirección de una idea muy clara, que estamos orgullosos de las empresas familiares porque forman, en este caso, un referente dentro de lo que es la economía madrileña, que hay que seguir apoyando sin ambajes, hay que seguir apoyando y sintiéndonos muy orgullosos de lo que tenemos. Muchas veces uno se siente muy orgulloso de lo que tiene cuando ha dejado de tenerlo. Aquí, gracias al esfuerzo conjunto, ahora mismo la situación de la empresa madrileña dentro de todos los retos que existen, pero está en una buena situación y en ese sentido, por parte de las administraciones, no tengan ninguna duda que pues vamos a seguir acompañando, vamos a seguir haciendo de esta ciudad y, lógicamente, de esta región una administración amigable. Y en ese sentido, pues les deseo mejor para estas jornadas y nos tienen a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Tiene la palabra Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Daniel. Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar, como no puede ser de otra manera, saludando a Sara, a Óscar, que son dos grandes socios de la Comunidad de Madrid. José Ramón, también gracias por organizar estas jornadas y por todo ese esfuerzo que hacéis en defensa de la jornada de la empresa familiar, y por supuesto a todos los creadores de valor de la Comunidad de Madrid, que son los verdaderos socios. No veo aquí a gente de Alcalá, que nos hemos visto antes, gente de toda la Comunidad de Madrid, y que, como sabéis, nos gusta estar a vuestro lado físicamente y también psicológicamente. Entonces, bueno, yo voy a comenzar esta brevísima intervención con una reflexión. Yo soy liberal, lo digo abiertamente, soy muy liberal. Y para los liberales no hay nada más apasionante que la empresa familiar, porque conjuga dos de las instituciones más importantes para el individuo: empresa, creación, talento, innovación, generación de riqueza, prosperidad y un larguísimo etcétera, y familia. Son dos de las grandes instituciones que, como sabéis, desde el gobierno regional llevamos muchos años protegiendo y muchos años impulsando. Y probablemente por eso Madrid esté donde está, lo ha dicho Óscar, ¿no? Nunca, hasta hace muy poquito, no éramos la primera región, y ahora yo creo que hay un parrafito que para mí es apabullante. Madrid, el 14% de la población española, 17% de la afiliación a la seguridad social, casi el 20% del Producto Interior Bruto, el 40% de la recaudación, una de cada dos grandes empresas y casi el 60% de la inversión extranjera. Esas son las cifras de la Comunidad de Madrid, gracias en buena parte, por supuesto, al Ayuntamiento, pero también gracias a todos esos municipios y sobre todo a todos esos empresarios que vienen aquí, arriesgan su patrimonio y se ponen a tirar para adelante de bueyes y carretas con lo que haga falta. Eso es Madrid, os necesitamos y estamos de vuestro lado. Las cifras de la empresa familiar, pues bueno, lo ha dicho muy bien Óscar. Yo creo que debemos estar muy cerca de vosotros, debemos cuidaros tanto como lo hacemos pues con el comercio, con las multinacionales, un larguísimo etcétera, y para hacerlo, como todos sabéis, nuestra receta es muy sencilla, porque llevamos 20 años haciendo lo mismo, ¿no? La fiscalidad más justa de todo el país y una de las más justas de Europa, una apuesta clara por el talento,
Hay un informe que a mí me parece espectacular, informe COTEC, que se publicó hace un par de meses, perdón, que afirma que Madrid es la región con mayor capacidad para formar, atraer y retener el talento, ya no de España, sino que estamos por encima de Europa. Y tenemos que estar muy orgullosos porque, como todos ustedes saben, el talento y la capacidad de atraer personal cualificado es un reto en toda Europa, también en Madrid, con lo cual tenemos que estar muy orgullosos. Otro aspecto fundamental en la Comunidad de Madrid es la predictibilidad. Cada vez que tengo un inversor o alguien delante que dice, bueno, ¿tienen ustedes ayudas para las empresas, para este sector, o para capturar inversión extranjera? Yo siempre le digo lo mismo. Madrid no va a entrar en una guerra suicida de ver quién da más ayudas para atraer empresas, ni de subvencionar a alguien que vive precisamente de hacer las cosas bien. Por una razón muy sencilla, porque eso es un juego de suma cero, pero también porque nosotros, igual que nos comprometemos a no dar ayudas, nos comprometemos a no poner trabas. Como ustedes saben, hace no tantos años el sector de las energías renovables fue muy impulsado desde las administraciones públicas y ahora, desafortunadamente, también está empezando a ser muy castigado desde las administraciones públicas. Con lo cual, nosotros no estamos en aquello de Reagan, ¿no? Que si se mueve, subvenciónalo y luego lo pones un impuesto, en fin, no estamos en aquello, estamos en facilitar. Para eso tenemos la línea abierta contra la hiperregulación. Este año ha sido el mejor año de su historia, gracias a la ayuda de CEIM y de todos los que han hecho la aportación. También somos una región muy abierta. Como ustedes saben, nuestra oficina de Investing Madrid está a disposición de todos para atraer capitales. La ventanilla única de internacionalización, casi 6.000 empresas han exportado gracias a este instrumento y, sobre todo, un gobierno regional que se sienta con todo aquel que tiene un proyecto. También estamos del lado del emprendimiento, porque pensamos que el tomar las riendas de tu vida, desarrollar tu proyecto vital y hacer crecer una empresa, pues es importante a nivel individual y a nivel regional. Por eso, récord histórico de autónomos. Somos una de las regiones con mayor capacidad de atracción de inversión en startup de toda la Unión Europea, la cuarta concretamente, y el impulso que está teniendo Madrid, sin ninguna duda, también tiene que ver pues con ese esfuerzo por la responsabilidad individual, por el hecho de coger las riendas de tu vida y montar un negocio con esa ayuda de la Comunidad de Madrid, ¿no? La capitalización del 100% del paro, los incentivos a la contratación y un larguísimo etcétera. Pero sobre todo, Madrid está mirando al futuro, ¿no? Todas estas cifras que les vengo dando, sería muy fácil quedarnos estancados y decir qué bien va todo, pero estamos mirando al futuro, y en los últimos años se han hecho muchas cosas pues en ese sentido, ¿no? Además de la línea abierta contra la hiperregulación que ya les he dicho, la ley de mercado abierto, que yo creo que es muy importante y hay que seguir trabajando en esa coordinación con el resto de comunidades autónomas. Como saben, estamos tramitando una nueva deducción en el impuesto a la renta del 20% para personas que deciden instalarse en Madrid después de al menos 5 años en el extranjero y que deciden venir a invertir. Estamos dando un impulso sin precedentes a la vivienda y también estamos dando un impulso sin precedentes al comercio de proximidad, con planes, pues en fin, que haremos próximos. Y también, por último, estamos con los jóvenes, que al final son el futuro y como saben, tenemos en España un problema de paro juvenil muy importante, y por eso muy pronto pues vamos a presentar un plan de empleo juvenil para el que, por cierto, CEIM nos ha ayudado. Yo, cuando vengo a CEIM, no puedo irme sin hablar de la industria, porque como todos saben, no todos saben, sino ojalá lo supieran más, y por eso creo que del gobierno regional lo tenemos que decir. Madrid es una potencia industrial a nivel nacional, la segunda región en términos de valor agregado bruto, y además estamos evolucionando mejor que nuestros
competidores. Mejor que Cataluña, mejor que País Vasco, ahí están los datos. Tenemos un plan industrial que finaliza el año que viene, que está ejecutado a más del 70%, lo estamos enriqueciendo con un nuevo catálogo de polígonos industriales que pondremos a disposición de todo el mundo en segundo semestre del año, nuevas líneas de incentivos a la adquisición de medios productivos de inversión que se han abierto este año y que, por supuesto, vamos a seguir impulsando, y bueno, pues con toda esa batería de medidas que están en el plan industrial y que volvemos al tema de la formación, por ejemplo, ¿no? Generar ese talento y esa capacidad de la industria de atraer talento, pues también lo estamos trabajando. Así que bueno, yo acabo ya. Sé que no son tiempos fáciles, sé que lo que ustedes viven en su día a día no tiene nada que ver con el cohete de Sánchez. La morosidad está incrementándose ligeramente. Ahí tenemos, pues bueno, la mayor tasa de paro y de paro juvenil, los costes laborales disparados, las personas que no van a trabajar disparadas, las quiebras disparándose un 90%, la creación de empresas en mínimos desde pandemia, la facturación de empresas también, el mayor descenso en 3 años, la deuda, 1,6 billones de euros, el cuarto país con mayor deuda de toda la eurozona, la tasa de pobreza, que es una bandera de la izquierda, el tercer país con mayor tasa de pobreza de toda la eurozona y el primero en tasa de pobreza infantil. En fin, que yo sé que digamos lo que ven en los periódicos no tiene nada que ver con lo que ven en sus días a días y con lo que está impactando en sus cuentas de resultados. Así que quiero que sepan que en esa conjunción entre una cosa que no es la realidad y su día a día, pues está la Comunidad de Madrid a su lado, por supuesto ayudando también pues a surfear aquellas situaciones internacionales que no nos gustan a nadie, lo que está ocurriendo en Europa, Ucrania, en fin, Israel y Palestina, pues para surfear todo eso tiene la Comunidad de Madrid, tienen ojos y cara en mi persona, en cualquiera de los directores generales de la Viceconsejería de Economía y Empleo, en la consejera y en la propia presidenta, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias, a seguir luchando y vamos a seguir haciendo el mejor Madrid de la historia. Bueno, reiterar el agradecimiento, reiterarlo a todos los empresarios que nos acompañáis hoy, que sin duda sois los que nos dais impulso para no desfallecer. Y vamos a dar paso a la primera ponencia de la mañana, en la persona de don José Ramón Sanz, presidente del Consejo de Empresa Familiar de CEIN y presidente también de la Fundación Numa. José Ramón, cuando quieras. Bueno, buenos días, señoras y señores, especialmente a los que estáis aquí y también a todos los que nos siguen a través de online. Y bueno, pues también hay que dar las gracias, por supuesto, también a nuestros representantes de la Comunidad de Madrid, que yo creo que sinceramente estamos viviendo una situación posiblemente, yo llevo muchos años en el mundo asociativo y creo que es la primera vez que todos los astros, como decían algunos antiguamente, se han alineado, puesto que las 4 personas que representan quizá las 4 instituciones más importantes de la Comunidad de Madrid, que son la comunidad, o sea, la presidenta, el alcalde, el presidente de CEIN y el presidente de la Cámara, da gusto verlos cuando hablan juntos porque no necesitan ni papeles ni nada, sino que rápidamente te expresan ese alineamiento de intereses y esa visión que comparten y que naturalmente pues está impulsando a Madrid como quizá nunca se ha podido hacer, ¿no? Bien, por supuesto tengo que dar las gracias a CEIN y a su presidente Miguel Garrido porque, bueno, me da esta confianza y tengo el honor de presidir el Consejo de Empresa Familiar. Yo soy un empresario, miembro de una familia empresaria que está en 4ª generación y que, bueno, y que estoy orgulloso de serlo y que tengo un pacto de legislatura con la otra parte del gobierno de coalición de mi casa que me permite seguir haciendo lo que considero que tengo que hacer hasta el último momento de la legislatura, que espero que tarde, porque me lo estoy pasando fenomenal. También tengo que dar las gracias, pues aquí está Marta, a todo el equipo de CEIN, que bueno, que de vez en cuando les creamos algunas incomodidades, como debe ser, ¿no? Para aportar y tratar de ir hacia adelante. Y por supuesto al equipo de la Fundación Numa, que da soporte a todo esto. Y me van a permitir, por si acaso les llega,
que le dé las gracias a mi mujer, porque mi mujer es la presidenta del Consejo de Familia y es la que decide el presupuesto de la Fundación Numa. Así que muchas gracias, Marisa, por darme la oportunidad de seguir haciendo lo que creo que debo hacer. Luego también tengo que dar las gracias, pues mira, a todos los ponentes. Hay algunos de ellos que son amigos ya viejos y otros que están por aquí que en otras ocasiones nos ayudan. Óscar, a Javier, a Patricia, en fin, a Luis Bravo, en fin, a un montón de gente, a nuestro amigo. En fin, esto sin ellos no sería posible hacer estas cosas. Y por supuesto a María José, que es un lujo, ya lo veréis. A mí yo la oí por primera vez y me quedé sorprendido y desde entonces soy un forofo, casi un friki, de lo que hace. Así que creo que tenemos una enorme oportunidad hoy. Y luego, pues oye, también tenemos que tener en cuenta que en esto, en lo que vais a escuchar hoy, pues no deja de ser una síntesis que espero que sea razonablemente cercana a las opiniones de todo el mundo y a los informes que hemos estudiado, de lo que es un conjunto de propuestas para mejorar la reputación de los empresarios y generar vocaciones empresariales. Hombre, yo le decía ahora al viceconsejero que yo soy ordoliberal, por supuesto, de Erhard. Por tanto, que el ordoliberalismo se define como la economía social de mercado. Significa que la economía debe estar al servicio de la sociedad, pero debe actuar generando, a través de las iniciativas personales, el bien de todos. Esto es el primer mensaje de Adam Smith, que después comentaremos en otro momento. Bien, y sin más, pues paso a la primera ponencia. A ver, stop. Ya está. Bien, primero objetivos y agenda. Bueno, ya he adelantado algo y el viceconsejero, me parece, o el representante del ayuntamiento nos ha señalado esta situación. El problema que tenemos en toda Europa es que cada año hay casi 700.000 empresas que tienen que tener una sucesión al frente de su capital y al frente de su dirección. En Madrid, pues aproximadamente son 60.000 y en España 60.000 y en Madrid aproximadamente 7.000. ¿Problema que tiene esto? Pues miren ustedes, ya lo veremos después. Segunda parte, yo no pretendo, como siempre, el lema de la Fundación Numa, que coincide con el de Chicago, es que nosotros trataremos de ayudarles a pensar, ¿no? Ayudarles a pensar, pero nunca queremos decirles lo que tienen que pensar. Eso ya es su responsabilidad y, por tanto, cualquier intervención que yo tenga, a pesar de mi pasión, que los que me conocen pues saben que tengo bastante, pues no se confundan. Yo solo les hago propuestas para que reflexionen y saquen adelante sus empresas. Bien, ¿cómo voy a estructurar mi presentación hoy? Pues lo primero es una introducción sobre los signos de identidad diferenciales de la empresa familiar, la que la han hecho pues lo que es hoy, que es el sustento de todos los países en el mundo. Y desde que hay series temporales, pues la verdad es que ha sido así. Y luego, contexto, vamos a hablar un momento de eventos relevantes, no todos, porque es muy amplio, pero quizá sobre todo aquellos que pueden condicionar la continuidad de las empresas familiares. Y tercero, propuestas de mejora de la reputación y fomento. Por último, algunas conclusiones finales de esta situación. Bien, comencemos. Bien, ¿cuáles son los signos de identidad? Quizá el más importante de una empresa familiar es que el negocio o la empresa y la familia no son paradojas ni son contradicciones, porque lo más importante es que para toda familia empresaria, el negocio y la familia forman parte de un todo que es su vida. Y por eso me uso el yin-yang, porque es como las dos caras de la misma montaña y no se pueden separar. Sinceramente, cualquier decisión de la familia está condicionada por la situación del negocio y el negocio está condicionado por la situación de la familia. Eso es lo que hace diferencial la empresa. La segunda parte, pues también la diferencia es el propósito, la visión y la vocación. Toda familia empresaria, su propósito es crear riqueza para la familia y para la sociedad en general, pero además lo hace con una fuerte vocación transgeneracional. Y eso es muy importante, como veremos en algún momento. Y luego, pues obviamente, nosotros, las empresas familiares que estamos muy integrados en los entornos donde realizamos nuestras actividades, pues pensamos naturalmente en nuestra familia, en las familias y las personas de nuestra organización, los stakeholders y, por supuesto, en la sociedad en general. ¿Y qué
¿Y qué dato les quiero dar importante? Pues miren, después veremos una de las grandes falacias que a veces se mantienen en el mundo durante tiempo y que afortunadamente siempre hay alguien que las pone boca abajo porque son equivocadas. Mire, cualquier familia empresaria a lo largo del tiempo, para adaptarse a las circunstancias, pues genera una serie de actividades empresariales y por tanto al final no podemos pensar solamente en la empresa familiar, sino en el negocio, que es un conjunto de actividades empresariales de todo tipo. En unas tiene una presencia muy fuerte, porque la gestiona y tiene la mayoría y la capacidad política de decidir, y en otras tiene participaciones minoritarias y que participa de alguna forma. Y luego, por supuesto, pues aprovecha también otras oportunidades, pero son de gestión delegada. Y esta es la que compone realmente el negocio familiar. Y por supuesto, la familia empresaria tiene una diferencia muy importante. Para la familia empresaria ganar dinero es necesario, pero no tiene por qué batir el récord de resultados, ni porque no tiene que vender generalmente sus acciones y por tanto, lo que sí que es capaz de sacrificar a veces el beneficio en aras de conseguir un crecimiento y la continuidad de sus actividades empresariales de forma sostenible a lo largo de generaciones. Y eso yo creo que es la gran diferencia, porque para una familia empresaria estos criterios son los que impulsan las decisiones y las estrategias empresariales. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues mire, vamos a empezar por el famoso mito, ¿no? Claro, el mito de padres bodegueros, hijos millonarios y nietos pordioseros, esto es un refrán del siglo XIX, pero es curioso, ¿eh? Existe en todas las culturas y en todos los países, ¿eh? Yo esto lo he leído en chino, bueno, no lo he leído, pero lo he visto en chino, en inglés, en francés, en todos lados. Pero es del siglo XIX, no olvidemos esto. Y todavía hay alguien que lo repite hoy, lo cual pues suena un poco viejuno, ¿no? Pero claro, después se plantearon, esta visión dio lugar que a mediados del siglo pasado, en 1980 y tantos, pues el señor John Ward, por encargo, hizo un paper que señala o representa la visión apocalíptica de la empresa familiar y que se basa, y este es el error, en la desaparición de las empresas. Esto es muy importante porque voy a poner un ejemplo. Velatia, que es el antiguo grupo Ormazábal, hubiera desaparecido según el criterio de este paper, y ese es el fallo. Bien, el enfoque en la empresa también es anticuado. ¿Por qué? Porque es poner en foco en la herramienta y no en el motor y en el propósito de quien la gestiona. Y por eso posteriormente aparece una segunda visión. Y en mi amigo Zellweger, que es uno de mis héroes, que vive, pues este señor tiene el valor de decir primero, y no lo he recogido ahí, pero decir primero que el enfoque en la desaparición de empresas no es adecuado y que hay que enfocarse en la familia y su capacidad de emprendimiento. ¿Y por qué? Pues porque él en su paper hace una investigación y llega a esa conclusión, que una familia a lo largo de generaciones, 60 años, adapta de forma dinámica su portfolio de negocios a lo largo del tiempo para crear riqueza para la familia y la sociedad. Y ahí señala cuál es el perfil de cualquier familia empresaria. Y esto es importante, porque lo importante no es si tienes que cerrar o no una empresa, que a lo mejor hay que hacerlo porque el recorrido se ha acabado. Pero mire, dirige 6 empresas de media, funda 5, fusiona 7, que sería pues vender o todo esto. Escinde 1,5 y cambia de sector 2 veces a lo largo de su historia. Esta es la realidad y esto es lo que realmente ha convertido a las empresas familiares en lo que hoy son, reconocido por todos esos científicos en el mundo de la empresa familiar y de todos los países españoles y americanos, especialmente RIF americano, que estudió 500 empresas de la Bolsa de Nueva York. 300, me parece que 300 familiares y 200 no familiares. Bien, la conclusión es que hoy las empresas familiares son relevantes para la economía y el empleo de todos los países. Son productivas, más rentables, más duraderas, más sostenibles, más igualitarias y más responsables frente al empleo que las no familiares. Esto es un dato que está soportado y por tanto ya sabéis que yo cuando hablo y empiezo diciendo en mi opinión personal es que no lo he soportado, pero esto pueden ustedes investigarlo a través de esos autores. Bien, y a mí me gusta empezar siempre así, me habrán oído muchas veces,
Por tanto, la continuidad sostenible es un reto colosal. No se confundan, de mí no van a oír nunca que es fácil y que no hay que trabajar. Pero sí que también les puedo decir que hoy cada vez más empresas consiguen la continuidad sostenible de sus negocios. Bueno, vamos a ello. Empecemos con el contexto. Aquí ya se ha hablado bastante en este momento, pero vale recordar dos cosas. Según datos estadísticos, las empresas españolas en general tienen un tamaño menor que las europeas, aproximadamente el 50% que en Alemania y más o menos como Francia y un poco más que Alemania, y que Italia. Pero además la distribución no la voy a repetir, somos un país de pymes y de pocas empresas medianas y por supuesto muchas menos en grandes. Y muy importante, la media aproximadamente es que el 80% son familiares y ahí tenéis como obviamente con el tamaño va aumentando el porcentaje de empresas familiares, sobre todo en su origen. Bien, el dato más importante, el 99% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Ya saben ustedes que es la venganza del trabajador 50, porque a partir del 50 surgen 150 umbrales al crecimiento, dado que va a tener que sufrir una serie de transformaciones simplemente por un saltito o por un poco más de facturación. Claro, ¿qué problema tiene el tamaño? Pues hombre, es obvio, y esto también, pues mire, el Ministerio de Economía, en la época de Guindos, que hizo un estudio muy interesante, hoy ya no se puede encontrar en el Ministerio, pero yo lo tengo, si alguien lo quiere, que lo pida. Instituto de Empresa Familiar, el Círculo de Empresas o datos del CIRSE. Mire, la reducida dimensión empresarial crea dificultades para la internacionalización. Obviamente, una menor capacidad inversora en I+D+I, por tanto, una capacidad dificulta su continuidad ante los cambios del mercado, tiene problemas para la financiación y todos ustedes aquí en algún momento lo habrán sufrido, como yo, y por supuesto no puede retener ni puede contratar unos niveles de equipos directivos porque no tiene dinero, simplemente, no porque no lo desee. Lo digo porque una de las falacias es que las empresas familiares no queremos profesionalizarlos, depende. Si usted tiene una facturación de 10 millones de euros, pues en fin, vaya usted haciendo números, ¿no? Bien, ahora vamos a una parte muy importante. Y aquí quiero hablar del señor Kahneman. Bueno, ustedes tienen ahí a la salida un libro, que es un libro de... Este señor es un premio Nobel, que cuando estábamos buscando un libro para editar o para hacer una edición especial, me contaron muchas cosas y luego me dijeron, es que es un psicólogo que ha recibido el premio Nobel. Y dije, esto ya es determinante. Y claro, lo que dice este señor es que lo que incluye, algo obvio, pero es porque hoy ya creo que la neuropsicología lo ha demostrado, que las emociones condicionan nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Y por tanto, lo que este señor hace es aplicar ese criterio a las decisiones de inversión y decisiones empresariales. Bueno, todo este lío que ven ustedes ahí va dirigido a esto. Va dirigido con su capacidad mediática, pues a aquellos que por las razones que sean o temen o están en contra de los empresarios, pues crean toda esta situación. Bueno, son ataques directos a empresas y empresarios, bueno, que hemos querido quitar los nombres de las empresas y los empresarios porque no les voy a dar yo bombo y platillo. Sí que quiero señalar que esto va directamente al corazón de las amígdalas, que es el cerebro emocional que tenemos por aquí, ¿eh? Bien, frente a eso, pues nos encontramos una situación curiosa, que en cambio, la segunda parte, que dice Kahneman, cuando pensamos racionalmente y dominamos nuestras emociones, resulta que el resultado en las encuestas es ese, que en 2014, pues solo el 40% españoles pensaban que los empresarios y las empresas somos positivos para la sociedad y tenemos una buena reputación, pero en el 2022, en un estudio de Sigma 2 para el Instituto de Empresa Familiar, pues resulta que saltamos al 66,5. No solo este estudio, pero claro, estos son encuestas tranquilas, frías, y por tanto el que responde pues no tiene la presión mediática alrededor, y por supuesto ya saben ustedes, los hombres somos gregarios, y si el ambiente es que dice que somos todos buenos, pues todos somos buenos, son malos, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Bueno, efectivamente, pues hemos cambiado la tendencia, pero atención, y como veremos después, siguen provocando
efectos no deseados. Esto de efectos no deseados lo pongo entre comillas porque es el comentario que en este país, cuando una política es inadecuada y provoca problemas, entonces dicen que son efectos no deseados. Que deberían saberlo. Bueno, esto ya lo hemos visto, voy a pasar muy rápido. Esto es lo que hemos visto hoy, pero quizá lo más importante es que, atención, el problema está identificado por este gobierno y los anteriores. Tanto es así que el Ministerio de Economía, Comercio y Turismo, Industria, Comercio y Turismo, pues tiene un plan especial de apoyo a la transmisión de empresas. No está funcionando demasiado bien porque esto es, como decía ahora me acuerdo, está Luis Bravo aquí, lo que decía el director de la agencia tributaria, esta es una política soufflé. ¿Qué significa? Que cuando la lanzan hacia así en los medios de comunicación, crece enormemente, pero luego no se le aplica a nadie porque no hay medios económicos o porque nadie lo conoce. Bien, sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas, especialmente el País Vasco, hay muchos programas de apoyo para agilizar o tratar de asegurar la continuidad con mecanismos de buscar, pues accionistas que se queden con la empresa o que los propios trabajadores asuman la responsabilidad de la empresa para que no se pierda. Es importante todo esto porque fíjense ustedes la cantidad de medidas que diariamente nos comunican en favor del emprendimiento y de la creación de nuevas empresas. Pero es que todas estas empresas están consolidadas, ganan dinero, crean empleo y pagan impuestos. Pero en cambio de estas nadie habla. Y es una pena, porque yo creo que un emprendedor, la experiencia que hay es que solo un 5% de las empresas nuevas pasan más allá de los primeros 5 años, con lo cual ya podemos darnos cuenta que es un error no trabajar sobre lo que ya existe. Quizá porque no lanza titulares. Bien, en síntesis, ¿qué nos preocupa? Pues ahí tienen ustedes los 3 grandes problemas. La baja dimensión es un problema. Segundo, tenemos una presión emocional, sobre todo sobre las nuevas generaciones, que por supuesto pues quizá tienen menos experiencia, porque yo creo que aquí algunos ya estamos de vuelta sobre los mecanismos mediáticos, ¿no? de condicionamiento de nuestras decisiones. Pero ahí tienen ustedes también la esquizofrenia de que tenemos encuestas que dicen lo contrario. Bueno, los efectos no deseados, pues ¿cuál es? La desafección de las nuevas generaciones en las empresas familiares. Esto es muy grave, porque además se une a otro fenómeno. Las nuevas generaciones de las familias empresarias suelen tener una excelente formación. Son unos perfiles, unos currículum muy atractivos. Gente con carrera, a veces un máster fuera de España, hablan 2 o 3 idiomas, tienen experiencia de todo tipo y, oiga, tienen muchas alternativas. Si usted encuentra 2 alternativas, pues es normal que los jóvenes pues decidan emocionalmente, naturalmente, todo esto. Si eso se une, como veremos, otras características internas de las propias familias y negocios familiares, pues ya tenemos la tormenta perfecta. Eso desaparece en empresas y tenemos menos vocaciones empresariales. Hay una universidad catalana que hace una encuesta todos los años y el resultado viene a ser el mismo desde que yo lo conozco, y es que el 88%, el 80% de los chavales de cuarto o quinto curso, desean trabajar por cuenta ajena, de los cuales el 70%, de ese 80 y tantos, el 70 y tantos, desea ser funcionario. Y solamente 4 o 5 manifiesta que en algún momento a lo largo de su vida querrá ser empresario. Bueno, pues yo creo que este es un problema que también tenemos y que María José sabe esto mucho, ¿verdad? Ya hablaremos del tema. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La conclusión, pues bueno, que ya sabemos lo que hay, que está muy bien que la degradación de las condiciones de competitividad, pues todos estos problemas, pero realmente lo que está catalizando esta situación es la presión mediática. Yo he hablado con muchos chavales y muchas familias empresarias y me lo manifiestan. La pregunta es, y nos la hicimos en el Consejo de Empresa Familiar, ¿qué podemos y debemos seguir haciendo? Porque, como verán, hay muchas cosas que ya se hacen, pero quizá no son sistemáticas y no es suficiente. Bien, pues nosotros lo que hicimos es planificar un trabajo. Lo que hemos hecho en líneas generales es que el equipo de la Fundación se ha leído y ha estudiado pues 30 informes y 6 encuestas, y tuvimos la oportunidad de tener un diálogo en las reuniones del Consejo de Empresa Familiar con 3 personas que representan los 3 grandes elementos que nos podían dar información de cómo atacar este problema.
El primero es John Mueller, un periodista que ustedes conocen de sobra. Es un tío riguroso, serio y de los que vale la pena escuchar. Otros no tanto. Bueno, Gerardo Iracheta, que es fundador y CEO de Sigma 2, y luego Arturo de las Heras, presidente de CEF Udima, que tiene su propia universidad, ha creado su propia universidad. Son personas muy relevantes que aportaron enorme cantidad de información, sobre todo de lo que están viviendo en cada día. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues bueno, ahora trataré de presentarles un resumen de conclusiones, porque obviamente no podemos presentar todo esto, y lo que hemos hecho hoy es presentar esas informaciones para que el que quiera escuchar, pues que les tenga en cuenta. Bien, he dicho que ¿por qué tenemos que seguir haciendo cosas? Porque ya se están haciendo muchas cosas desde hace tiempo. Hay muchas instituciones y empresarios que hacen muchas cosas. Y lo tienen ustedes de todo tipo, anuncios, prensa, bueno, hay programas de formación, programas de sensibilización a los jóvenes y bueno, instituciones de todo tipo, especialmente y sobre todo lo que está relacionado con la empresa familiar, el instituto y sus asociaciones regionales y sus redes de cátedras regionales que especialmente hay alguna muy activa como la valenciana, quizá otras tienen menos relevancia. Pero, claro, aquí sigue siendo lo mismo. Todo esto está muy bien, pero tenemos que seguir pensando en cómo podemos crear valor las empresas y la sociedad, porque si no, con esto no bastaría. Bien, hay un montón de información como consecuencia de todo esto y yo voy a tratar de trasladarles una síntesis. Estas ideas hay muchísimas, y las experiencias hay grandes y que además sabemos lo que funciona y lo que no funciona. El único problema que tiene todos estos planes es implementarlas. Y yo creo que la diferencia en el resultado no es la idea, sino cómo se implementa, y eso sí que va a generar una diferencia en el resultado. Bien, en síntesis. Pues en síntesis hemos tenido dos grandes mensajes. Lo primero es que necesitamos comunicarnos mejor con la sociedad. Y por tanto, aquí se reúnen dos elementos, uno en un perímetro cercano, que sería el perímetro de influencia de todas las empresas y cada una de ellas nuestras, porque somos referencia. ¿Y por qué somos referencia? Pues obvio, porque ya verán ustedes, que tenemos una interrelación, porque los resultados de nuestras empresas sufren toda la sociedad alrededor de nosotros, pero nosotros necesitamos a esa sociedad. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es fortalecer el compromiso y para ello debemos compartir pues, la visión de la empresa, las características y posicionamiento competitivo. O sea, el trabajador, creo en mis empresas, cuando yo las he dirigido, el primer derecho de todos los trabajadores era conocer dónde estábamos, dónde íbamos, qué se esperaba de él y cómo lo ejecutaba la función que tenía asignada. Y yo creo que esto es importante. Por tanto, la gente debe saber dónde está su empresa y hacia dónde vamos, su estrategia y, por supuesto, los resultados buenos o malos que periódicamente se van conociendo. Si no, no habrá compromiso. Habrá simplemente obedecer las órdenes que se les dan. Segundo, explicar los principios y valores. Eso atrae mucho. Esto es casi, si quieren ustedes, sumar. La parte sería la racional y la siguiente la emocional. Si sumamos las dos cosas, el resultado es imparable, obviamente. Y por tanto, la gente tiene que saber que hacemos cosas bien, que podemos estar orgullosos de lo que hacemos. Y esto, yo en mi empresa, cuando empecé hace muchos años, tenía una barba negra y el pelo bastante largo, por cierto. Y entonces, bueno, pues como yo resulta que hacía reuniones cada 3 meses con la gente más importante de mi empresa y con el comité de empresa completo a la vez, pues fui, digamos, acusado de cogestión, porque era la época de Tito en Yugoslavia que hacía la cogestión. Bueno, pues fin, qué cosas pasan. Hoy resulta que ahora parece ser que esto es bueno. A mí me ha resultado muy bien y en mi empresa, siempre hemos tenido convenio laboral propio. Al principio, hasta que nos ajustamos y desarrollamos la confidencia mutua, pues hubo problemas y algunas huelgas.
pero luego nos permitió asumir, por ejemplo, el tránsito de la eliminación de las barreras arancelarias por la entrada en el mercado común y otros cambios estratégicos en el mundo automóvil con absoluta tranquilidad y creciendo incluso en momentos de crisis. Así que no puedo decir otra cosa que aconsejarlo. Segunda parte del tema. Ahora viene el perímetro más amplio. Si nosotros vivimos en la sociedad, no nos queda más remedio que entendernos con la sociedad. Y para eso lo que tenemos que hacer, primero lo que aconsejan todos, es que construyamos nuestro propio relato. No podemos ser reactivos. Y ese relato debe estar basado en la aportación y los aspectos positivos que, atención, ya veréis que la sociedad cuando piensa y responde de forma racional, nos ve bien, y no solo eso, sino que además son muy inteligentes porque identifican algunos de los elementos que caracterizan a los empresarios y a las empresas familiares como parte de sus signos de identidad. Y esto es muy importante. Y tercero, pues bueno, esto también nos lo aconsejan, que no basta con tener respuestas ante los ataques de forma puntual, sino que esto es un trabajo sistemático, constante y estratégico y programado. Y sobre todo, que debe ser una actividad ordinaria, tanto como mirar la contabilidad del empresario en todas sus empresas y en la sociedad. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo generamos nuevas vocaciones? Pues el primer perímetro, aquí echaré mano de Levinson, que señala las etapas de la vida, y hay una etapa principal para esta cuestión, que es de 0 a 17. De 0 a 17 años, que es cuando las nuevas generaciones construyen su estructura de principios y valores por imitación. ¿Por imitación de quién? Pues aquí las galaxias familiares, que no es solo el padre y la madre, sino todos aquellos que forman la galaxia familiar, influyen en esta situación. Y también influyen en la percepción emocional que tienen del negocio familiar. Por tanto, esto hay que cuidarlo enormemente. Y ahí es el momento donde se puede transmitir los valores de la familia y, por supuesto, la vocación empresarial. Yo no lo he hecho muy mal, porque mis dos hijos son empresarios. Curiosamente, no son empresarios industriales como yo, pero son empresarios. Y eso, pues a mi mujer y para mí, pues es una gran satisfacción. Con lo cual, de hecho, la cuarta generación en estos momentos está frente del negocio común y además tienen negocios particulares, lo cual es una tranquilidad para todos nosotros. Y lo segundo, bueno, luego viene la parte de la formación y una tercera parte muy importante, que es la entrada en el mundo adulto o el primer trabajo, que son elementos primordiales. Ayudar a nuestras nuevas generaciones a que elijan bien su primer trabajo es importantísimo, porque va a depender de ese primer trabajo y de ese primer jefe la construcción de su estructura de principios y valores profesionales y sociales. Y esto es muy importante. Pero además, ¿por qué nos tenemos que entender con el mundo académico? Pues si siempre lo hemos hecho. O sea, nosotros colaboramos con empresas, financiamos muchos proyectos de investigación que no tienen una visión, un objetivo visible, práctico, a corto plazo. Son simplemente porque creemos que la cultura, porque el sistema, porque la educación y la formación es un elemento relevante para el futuro. Y ahora lo único que debemos hacer es mejorar esa colaboración con ellos. ¿Para qué? Para mejorar la formación económica, porque si existe la comprensión de determinados elementos de las decisiones económicas, estaremos más cerca de que comprendan lo que hacen las empresas. Y creo que además debemos estar presentes a lo largo del proceso educativo y quizá deberíamos ser escuchados a la hora de definir los currículum universitarios. Creo que esa aportación puede ser positiva. Bien, ¿y todo para qué? Bueno, miren, ahora verán y les voy a mostrar, como les he dicho, que hay muchas ideas, pero la mejora de la imagen y fomento de las vocaciones empresariales, esto es una carrera de fondo. Y lo más importante, que es una labor de todos. Todos los que me conocen recordarán que yo suelo terminar siempre todas mis intervenciones diciendo, ahora les toca a ustedes. Mire, yo voy a dejar aquí lo que me dijo una vez una amiga mía que estudió en un colegio de monjas. Dice, había una monja que siempre me decía, si los buenos se callan, los malos siempre ganan. Bueno, pues entonces si somos los buenos y parece ser que eso es verdad, pues si nos callamos ya sabéis quién gana. ¿Vale? Bien, veréis, mire, estos son ejemplos de la empresa familiar en las aulas.
Pero de nuevo vuelvo a decir que estos son elementos puntuales que están dando un excelente resultado, pero debería ser mayoritario, debería ser general. Y ahí empezó la Asociación de Empresas Familiares de Castilla y León, que lo que hace es que empresarios van a los cursos finales o van a los colegios. Incluso, por ejemplo, en Madrid, nuestro amigo Arturo de las Heras y ADEFAM pues ha montado un sistema que también van chavales, visitan las empresas, comen con el empresario, etcétera, y eso va generando, digamos, una situación directa. ¿Esto dónde va? Pues va a un elemento que creo que es importante, que es cómo podemos orientar a las nuevas generaciones más bien a que elijan su proceso educativo en función de lo que quieren ser como profesionales y no tanto sobre una base emocional de que me gusta la filosofía, o me gustan las matemáticas o me gusta el derecho, cuando luego resulta que no le gusta ser abogado o no le gusta la actividad que van a poder desarrollar. Y María José, me acuerdo de tu tesis, que todavía siguen existiendo asignaturas de hombres y de mujeres y carreras de hombres y de mujeres. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar, porque a partir de ahí sí que serán efectivas, por no ser necesarias, las políticas positivas. Dado que si tenemos buenos profesionales, yo le puedo garantizar que yo no hubiera tenido ningún problema en que una mujer me hubiera sustituido a mí. Ninguna duda. Y además, yo reconozco que, por ejemplo, mi mujer está mejor preparada que yo, pero no quiso porque decidió que el reparto entre nosotros era que yo el negocio y ella la familia. No solo mi familia y mis hijos, sino la familia en general. Bueno, pues vale, ese reparto funcionó y creo que debe ser así. Por tanto, es absolutamente interesante que nos estemos presentes en todo esto. Volvamos ahora a qué nos proponen. ¿Cómo podemos construir nuestro relato? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay cosas que sí que todavía están en el imaginario popular o las leyendas urbanas que están en contra de nosotros. Por ejemplo, los factores externos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los problemas de la inflación? O los problemas de determinados problemas laborales. Pues ya, eso forma parte del entorno. Hay una cosa que sí que está clara, que es el exceso de beneficios. Bueno, hay algunas empresas, por ejemplo el BBVA, me parece que tiene un anuncio interesante que pueden ustedes ver en la televisión, donde explican en qué utilizan los beneficios que tienen. Y bueno, pues dicen un tercio para pagar impuestos, un tercio para repartir a nuestros accionistas. Y todo esto después de pagar a todos los trabajadores. Y un tercio para el desarrollo del negocio y nuevos servicios. Bien, son ejemplos de lo que se puede hacer. Y luego yo creo que junto al trato del trabajador y la falta de compromiso con iniciativas ESG, yo creo que eso a la hora de la empresa familiar no es correcto. Está demostrado que estamos muy comprometidos con el entorno. Y luego, en cuanto a la relación de la mujer en la empresa familiar, hay estudios que dicen que somos bastante más cercanos e igualitarios que las no familiares. Pero bueno, este es el mantra que está en el mundo cultural español y por tanto, pues bueno, ahí estará mientras. Pero esto es muy interesante. Esto es lo que nos ven en positivo. El tamaño de las letras y estos conceptos han sido obtenidos en una encuesta que no está condicionada, sino que añade usted a mano, escriba usted qué es lo que considera usted que más importante, las características positivas más importantes de los empresarios. Y miren lo que dicen: liderazgo, resiliencia, emprendimiento, actitud, ética, esfuerzo, talento, vocación, transparencia. Bien. Estas son las cosas que es verdad, porque yo creo que aquí nadie dudará y estaréis todos conmigo de acuerdo que estas son las claves del éxito. Aquí quiero recordar, porque soy muy aficionado a la NFL, al fútbol americano, que Vincent Lombardi, que es un genio para estas cosas, bueno, está reconocido como tal porque el trofeo de la NFL, el Campeonato Mundial de Fútbol Americano, lleva su nombre. Y dice que solamente en el diccionario triunfo va delante de trabajo. Y claro, obviamente aquí es donde están. Si usted hace todo esto, es muy difícil que usted no tenga éxito si persevera en estas condiciones. Bien, ¿qué aportamos? Segunda parte importante. El 1 no lo leo porque es otro dato más o menos similar, pero sí que es importante. Las empresas del sector privado aportan el 84,6% del empleo. 17,8 millones de empleos privados. ¿De acuerdo? 2.
El sector privado aporta el 89,9% de la inversión total de España. 3. El 90,1% en el caso de las nuevas tecnologías. O sea, que apostamos por el futuro. 94,7% de inversión en activos intangibles. Señores, ahí está. 4. El sector privado aporta el 86% del PIB de España. ¿Vale? Lo digo porque cuando hay esta propaganda estatal y etcétera, pongamos las cosas en su sitio. Solo a través del impuesto de sociedades pagamos 36.608 millones de euros. Esto en los viejos tiempos serían 6 billones de pesetas, que parece mucho más, ¿no? Y luego, por supuesto, hay otros múltiples impuestos como el IVA, los impuestos especiales, etcétera, las tasas, arbitrios, que están así muy bien, pero que si lo sumáramos serían bastante más. Pero es que las empresas aportan el 70% de las cotizaciones sociales. Y quiero recordar que aquí hay un impuesto especial de cotización social, un impuesto al empleo que son 8 puntos, que no existe en ninguna parte del mundo, nada más que en España. Y aportamos 102.000 millones de euros. El 7%, y que se ha crecido un 7%. Bien, yo creo que esto deberíamos decirlo todos los días. Deberíamos decirlo todos los días, en todos sitios. Bien, ahora comienza ya mis reflexiones finales. Vamos a ver, me gustaría transmitirle yo soy ahora, en estos momentos, solamente el portavoz del equipo de la Fundación Numa. Esto es un trabajo que hemos hecho conjuntamente, aunque yo lo tenga que expresar, de lo cual me siento orgulloso. Primero, nosotros pensamos que una empresa es un sistema económico y social de cooperación, ¿vale? Y que, por supuesto, forma parte de la comunidad. Bien, el segundo concepto que les quiero transmitir es el de Friedman y Reed, que es muy interesante. Es el concepto de stakeholder. No confundamos con stockholder, que son los accionistas. Que lo definen de la siguiente forma: cualquier grupo o individuo identificable que puede afectar al logro de los objetivos de una organización, en nuestro caso una empresa, pero cualquier otra, o que es afectado por el logro del objetivo de esta. Y esto lo define como el principio de interdependencia o dependencia mutua. En el centro, como ven ustedes, sería la aplicación de este concepto a un perímetro cercano. Y ahí tienen ustedes que los stakeholders de una empresa pues son la familia y los accionistas, la organización, o sea, todas las personas de la organización y clientes y proveedores de bienes y servicios. Y, por supuesto, la razón que decimos que forma parte de la comunidad es que estamos dentro del perímetro del país y las comunidades autónomas donde desarrollamos nuestra actividad. Esta es la parte, si quieren ustedes, es la aplicación cercana del principio de stakeholders. Pero, señores, es que además todas las empresas estamos en un perímetro mayor, que es cualquier país. Y en ese país también tenemos que definir los stakeholders, digamos, más lejanos o con una visión más amplia, que son todos estos. Y que, por supuesto, también tenemos con ellos una relación de dependencia mutua. O sea, no es posible una universidad si no hay financiación. No es posible si no hay chavales y financiación. No es posible las comunidades autónomas y los gobiernos si no pagamos impuestos. No es posible las organizaciones sindicales, etcétera. Pero es que tampoco las empresas podemos sobrevivir y crecer sin el apoyo de toda la sociedad. Y esta es la razón por la cual quiero que tengan en cuenta que esta es la razón por la cual es el soporte, si quieren ustedes, científico de todas las conclusiones de todos los expertos. Bien, pero es que además no nos olvidemos nunca que a veces en nuestro país se olvida. Nuestro país forma parte del mundo, por una razón, porque además nuestro país depende de determinados bienes y servicios, por ejemplo el petróleo o el gas, que no tenemos. Nosotros no podríamos mantener nuestro nivel de vida porque no tendríamos energía suficiente y tantas otras cosas. No nos engañemos. Por tanto, debemos tener en cuenta que nuestro país y nuestras empresas están trabajando en un mercado global competitivo. Y atención a una cosa, que no es solamente que nuestras empresas no puedan salir al exterior y competir, sino, atención, que lo que sí que van a venir son otros aquí.
para competir con nosotros. Por tanto, la competitividad es una cuestión de supervivencia, no solamente de crecimiento, sino de supervivencia. Bien, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que todos somos stakeholders, unos con otros, y que estamos unidos por un principio de interdependencia o de dependencia mutua. ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Pues mire, las empresas deben crear riqueza y bienestar para la sociedad. El Estado y las comunidades autónomas lo que deben hacer es definir un marco regulatorio y definir políticas que contribuyan a la competitividad, al crecimiento y la continuidad sostenible ESG a largo plazo. Y si hiciéramos este trabajo, pues seguramente iríamos mejor. Pero ahora también quiero darles, para rematar el tema, ya les he dicho que yo soy un ordoliberal. Bien, pero es que los antropólogos señalan esto, la cooperación, y los filósofos señalan que la cooperación es consustancial con la naturaleza humana, que nace en nosotros al tomar conciencia de los demás y empatizar con las necesidades y sentimientos, pudiendo compartir los esfuerzos para alcanzar nuestra supervivencia y bienestar individual y colectivo. Esto es una realidad que hay muchos filósofos que lo soportan. Segundo, y además la historia también lo soporta. A lo largo de la historia hemos creado todo tipo de organizaciones para mejorar nuestro nivel de vida. Y hemos empezado por quizá un grupo de caza, una aldea, una tribu, gremio, polis, la polis y griegas, los lobbies, los estados y federaciones y sobre todo también las sociedades paranacionales, donde la familia y la empresa han sido siempre claves, porque son dos entidades que soportan por un lado la acción social y por tanto la gestión económica. Y eso pues es un pequeño resumen de lo que yo aprendí en la Escuela de Filosofía sobre Adam Smith, que quizá no es muy conocido, que el primer libro es Teoría de los Sentimientos Morales, que la escribió 6 años antes que La Riqueza de las Naciones. Yo reconozco que había leído La Riqueza de las Naciones cuando era joven, pero en cambio me sorprendió reconocer esto. Porque más o menos, Adam Smith lo que suele decir es que para que la sociedad sea eficiente y cumpla sus fines, debe ser una sociedad moral. Atención, moral. O sea, debe actuar por imperativo. Donde si bien todos nos movemos por el propio interés, los principios y las reglas de juego hacen que la libertad sea el motor del bienestar. Bien, ¿qué ocurre? Que Adam Smith dice, bien, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué deben hacer los estados? Pues lo que deben hacer es ser árbitros, pero nunca condicionar la marcha del mercado, porque entonces está bloqueando la iniciativa pública y la iniciativa personal. Bien, pero ahora, si queremos más, pues si quieren ustedes más, hay un señor que se llama John Nash, ¿se acuerdan ustedes de la película Una mente prodigiosa? ¿O maravillosa? ¿Os acordáis de esa película? El protagonista es John Nash, que le dieron el premio Nobel por demostrar matemáticamente lo que está en esa gráfica, que es muy simple. Lo normal entre las personas, lo primitivo, es que pensemos en el reparto. Pero claro, el reparto es simplemente lo que hay, y el trabajo que hacemos los humanos es posicionarnos bien y tener privilegios a la hora del reparto. Pero claro, ¿qué suele ocurrir? Que el reparto, si hay conflictos porque no hay suficiente o porque nos sentimos unos agraviados con otros, se provocan los conflictos. Y eso lo que genera es una pérdida de riqueza y, por tanto, el empobrecimiento de todos. Contra eso, John Nash dice, oiga, colaboremos, y entonces lo que hacemos es que creamos más riqueza y a la hora de cualquier reparto todos ganamos. Bien, pues entonces ahí lo tienen ustedes. Demostró que el mejor resultado se obtiene cuando todos hacen lo mejor para sí mismos. ¿Les suena esto algo? ¿De acuerdo? Y 2, y lo mejor para el grupo, teniendo en cuenta todas las relaciones y conexiones entre los stakeholders. Bien, y para terminar, pues como siempre, ¿qué hemos hecho? Pues mire, a lo largo de la historia está claro que esto no es una caverna, ¿no? Esto no es una caverna. Esto tiene algunas condiciones mejores que una caverna. Cuando lo vemos a distancia se puede ver realmente que la humanidad ha mejorado sus condiciones de vida, a pesar de que sigan existiendo diferencias, injusticias, etcétera, etcétera. Pero hombre, yo creo que alguno de los peores situados en estos momentos vive bastante mejor que algunos de la clase media en otros siglos, ¿no? Pero es que además, cuando nos vamos a un entorno cercano, mire, mi familia este año va a cumplir 102 años, pero bueno,
no reconocemos dos y seremos una familia empresaria centenaria. ¿Qué hemos vivido nosotros en los últimos 100 años? Pues mira, ahí tienen ustedes los ejes. El entorno global va cambiando, la familia va creciendo y va cambiando y la empresa también dentro de un entorno competitivo. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Pues de todo. Bueno, vamos, pues desde el año veintitantos que nacieron nuestras primeras actividades empresariales, una guerra civil, mundiales, en fin, el Vietnam, cambios tecnológicos, cambios culturales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, las empresas familiares han tenido que integrarlo en la gestión de sus empresas. Y lo hemos hecho, por lo menos cada vez más, y muchas. Y al final, también les diré que, bueno, lo hemos hecho y una cosa muy importante, y con esto termino. Las nuevas generaciones, como Javier, Miguel Ángel, Marta y muchos otros que son asquerosamente jóvenes, pero que esto lo arreglará el tiempo, pues están mejor preparados que las generaciones anteriores. Yo estaba mejor preparado que don Pedro Castellón y que don Luis Gras, que fueron mis antecedentes en mi familia, pero bueno, lo de mis hijos conmigo no tiene color, vamos. Yo no tengo ningún problema en tener la humildad de preguntarles cómo tengo que hacer muchas cosas. Y yo creo que esto es lo importante. Creo que las familias empresarias, a pesar de todo y a pesar de los condicionamientos, como siempre, seguiremos creando riqueza. Muchísimas gracias.